que hayan puestos de trabajo para generarse, que haya un movimiento económico y más allá del movimiento económico, pues un movimiento artístico que esté subvencionado ya para poder dedicarse simplemente a la actividad artística. El 90 o 95% de los artistas en el Ecuador tienen que trabajar para poder pagarse el tiempo para poder hacer su música. Entonces, eso es un indicativo de que no existe en realidad una industria musical. Sin embargo, espero que dentro de poco nosotros veamos esa industria crecer y ser mejor cada vez. No niego ni desconozco la capacidad ni el talento tan grande que existe en tantos músicos y tantos creadores en el país y en nuestra ciudad. Yo he tenido el gusto de tocar con muchísima gente, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, con otros proyectos. Y existe criterios muy lindos y gente que se está dedicando a estudiar, gente que está trabajando mucho por sus proyectos propios y eso pues en algún momento va a hacer caer la ficha y todo va a empezar a trabajarse de mejor manera, como cualquier industria, ¿no? Entonces, pienso que ese desarrollo es bien necesario y es un mensaje también para todas las personas que gustan del arte y que nosotros necesitamos de ellos. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar y lo haremos tanto desde nuestro núcleo como artistas, en el cual tenemos que tener más unidad, como con el público, el tratar de educar también a tu audiencia, el tratar de tener una audiencia que te guste tenerla y que eso no depende simplemente de ellos, depende muchísimo de nosotros. Bueno, tenemos claro que en Ecuador no existe una industria musical y si pudieras cambiar algo estructural o cultural en la industria ecuatoriana, ¿qué sería y por qué? Ya, yo cambiaría pues algo que es fundamental no solamente para la industria musical o cultural, sino para la sociedad en general, es la educación transversal, ¿ya? Por ejemplo, yo como músico, yo tengo un título de profesor de música y pues las materias que primerito van saliendo del pensum son las materias y los campos artísticos, que eso pues se tiene que dar sí o sí dentro de una educación moderna, porque son ejes transversales. La educación tradicional la vemos de manera vertical. El lunes a las 7 de la mañana tenemos matemáticas, el lunes a las 8 de la mañana tenemos tal otra materia, y no podemos verla de una manera transversal que cruce todas las materias, que se puedan aprender más de una sola cosa a la vez en experiencias lúdicas. Y eso es algo que se tiene que desarrollar a las personas desde edades pequeñas, desde edades cortas, para que puedan tener mayor y mejor experiencia al momento de la educación, el poder tener el gusto de aprender. Si es que le preguntas a cualquier persona común si tiene gusto por ir a la escuela, a la universidad o al colegio, pues la mayoría no, es una obligación. Por lo tanto, al ser una obligación, no es algo que lo hagas con gusto. Y debería ser todo lo contrario, deberías tener muchísimo gusto por ir a aprender cosas nuevas. Las personas estamos hechas para aprender 24 horas al día, toda la vida. Si es que no es por alguien, nos estamos autoeducando siempre. Y las actividades artísticas son actividades que te dan la posibilidad de jugar, y el hecho de jugar, de no tener una responsabilidad tan grande de que si es que tienes un error, la vas a fregar, sino que es prueba, error y con gusto. Y en ese campo en que la mente está totalmente distendida y con alegría, pues se aprende mucho mejor. Entonces, ese tipo de cosas hacen que desde la base el público, en este caso para nosotros, y la sociedad en común para los países, pues sea una sociedad mejor educada, mejor tratada, y que eso pueda mejorar no solamente la parte artística, sino a todas las actividades que existen en la vida. Bien, y ahora tal vez en tema de regalías, tal vez pagos, justamente de todo lo que en realidad se tendría que tener un artista. Sí, claro, para poder yo subsistir muchas de las veces como músico, porque gracias
nuevamente agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de poder vivir de esta actividad, pues he tenido que hacer diversos tipos de cosas en una vida pues ideal. Yo tendría que estarme dedicando a pocas actividades, ¿no? Y con mucha pasión, con mucho furor y tal vez tener un buen rédito, sea un rédito personal por los logros personales que voy haciendo y también económico, que eso es súper necesario. Pues el dinero, más allá de ser solamente un papel que te sirve para comprar, es un medio el que te ayuda también para poder sentarte y poder estar tranquilo haciendo lo que tienes que hacer. Pero me he tenido que dedicar a muchísimas actividades, tocar muchísimo, tocar con horarios así súper restringidos, tocar en fechas que quisiera estar descansando, tener más actividades en el cual incluye el dar clases en las producciones, tener que salir de gira a tocar, entre otras cosas. Entonces tu tiempo se va acabando bastante y eso no es lo que se quería. O sea, quieres hacer tu actividad bien, pero también necesitas tiempo, y dentro de nuestra actividad artística, el tiempo libre es algo súper necesario, porque en ese tiempo de ocio la mente está tranquila y puede crear, y nuestra carrera se basa en la creatividad. Entonces el tipo de regalías que tú dices que puede ser tanto por componer una canción como por vender un material o por cobrar por tus reproducciones en streaming, pues nuevamente vuelvo a la cuestión educativa. En ninguna universidad, o al menos en la que yo estudié, en el tiempo que yo estudié, no te daban una materia que diga vamos a generar ingresos a través de lo que tú estás haciendo. Vamos a generar proyectos redituables, rentables, que sirvan para que tú puedas vivir de esta actividad. Entonces, si es que no hay una educación también sobre la cuestión de economía y el dinero, pues no vas a poder cobrar bien. Es más, pienso que muchas de las veces nosotros tenemos un resentimiento al dinero y que nos hace ver más materialistas, cuando en realidad necesitamos comer, necesitamos vivir y necesitamos tener tiempo, y esas cosas pues se logran, si bien por una parte personal, pero también por otra parte en un momento en el que estás cómodamente pudiendo trabajar porque tienes tus cuentas pagadas. Entonces pienso que se necesita mucha educación en todos los niveles para poder llegar a tener una vida ideal, tanto como artistas como en cualquier actividad. Bien, vamos a retroceder un poco al pasado también, ¿no? ¿En qué momento, tal vez de tu infancia, sentiste que querías ser músico? Porque he visto varias fotos de ti que has estado con el bajo y todo. Yo soy bastante joven también. Entonces, ¿en qué momento sentiste que esto era para ti? Yo empecé a estudiar música, ya música formalmente en el año 92. O sea, ya es hace muchos años, hace más de 30 años. Y luego, en el año 94, cuando tenía 10 años, las cosas de la vida son así. Nos juntamos en la escuela, en la misma aula que yo estábamos, otras personas que también estaban estudiando música o eran hijos de músicos y ya tenían como una experiencia previa sobre nuestra corta edad. Y eso se dio cuenta algunos padres de familia y el profesor de aula de ese año, en la escuela Hernán Cordero Crespo de la ciudad de Cuenca. Se dieron cuenta de eso y dijeron, ¿por qué no armamos un grupo? Entonces habían dos papás que eran músicos ya consagrados, que lo son hasta el día de hoy. Querido Rigo Vallejo, papá de un querido amigo que se llama Cristian Vallejo, que es baterista, y que don Rigo Vallejo es director de muchas orquestas, fundador también de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Y por otro lado, Pepe Luna, tremendo músico que tenía su propia orquesta en los años 60 y que fue un músico consagrado hasta el día que falleció. Y sus hijos eran compañeros míos, y yo ya estaba estudiando en el conservatorio. Tenía otro compañero que estaba estudiando en el conservatorio en la misma aula, y otro par de amigos que tenían
tenían talento para cantar, para tocar guitarra. Entonces formamos un pequeño grupo ya para amenizar ciertos eventos sociales del curso, del grado en esa época, ¿no? Entonces empezamos en la Navidad tocando villancicos, pero ya vimos que era algo que se nos daba bien. Yo ya tenía la noción de saber que estaba sonando bien, que no era algo que había que arreglar demasiado. Teníamos ya un sonido y podíamos funcionar como grupo. Y desde ese momento no paré, nunca más. En el colegio toda la vida estuve metido en grupos y eso fue como que mi escuela. Y en los años 90 en Cuenca teníamos el gusto de que había muchos conciertos intercolegiales en los cuales ya como niños veíamos a bandas más grandes que estaban naciendo en esas épocas y que para nosotros era un honor poder abrir esos conciertos. Siempre se tocaba pues con Crux Encarnada, con los Tercer Mundo, con Tranzas, aquí en Cuenca con los Signos Diferentes, con Vasca y Bajo Sueños, que ya los veíamos desde esas épocas, en los años 90, inicios de los 2000. Abríamos los conciertos, los grupos de colegio y después venían las bandas grandes y nos quedábamos a verles. Hoy tengo el gusto de que yo era fan de Bajo Sueños y en la época desde el colegio y hoy puedo tocar con ellos y siempre que estoy tocando ciertas canciones vuelvo a esos escenarios como el Coliseo de Cuenca o los coliseos de los colegios y vuelvo a sentir que estoy viéndoles tocar porque era algo de mi infancia y es un sentimiento muy chévere, ¿no? Entonces ya desde esas épocas yo sabía que esto iba por ahí. Jamás creo que por dentro, así en realidad, así dentro de mi corazón, jamás cambié la carrera. Y a pesar de que estuve estudiando en el colegio otra cosa, en el técnico salesiano estudié electricidad, pero lo que me sirvió del colegio es que tenía una excelente banda de música con los cuales con mucho sigo tocando hasta el día de hoy. Bien. Tal vez te hubiera gustado saber algo cuando comenzaste acerca de toda la escena musical. Hubo momentos tal vez también donde quisiste dejarlo todo. Sí, o sea, sí, son dos cosas ya. Si hubiera querido saber algo cuando empecé, de ley, no había tanta información como ahora, no había como ni siquiera el acceso a tener el material musical. O sea, vos escuchabas por ahí en la radio alguna canción y no sabías ni de quién era, ni cómo se llamaba, y si es que querías sacar esa canción, tenías que pegarte a la radio a que pasen otra vez y capaz grabarla un trozo y por ahí a mostrarle a alguien que sepa más y que te diga de quién es esa canción y cómo se llama. Ahora todo eso tienes al alcance de tu mano, tienes todo eso, ¿no? Entonces es una facilidad que tienen ahora todas las personas, sobre todo los nuevos músicos, pero en esa época no había esa información, no había personas que te enseñen música de una forma popular, por ejemplo. Ya hubo acá en la ciudad de Cuenca, desde la fundación del Conservatorio de Música José María Rodríguez y después con la Sinfónica, mucha información sobre la música occidental, lo que llamamos la música clásica, ¿ya? Música de sinfónica. Entonces, ese tipo de formación está bien si es que vas a tocar música académica, y está muy bien porque todos tenemos que estudiar ciertas cosas de ahí, porque tocamos música tonal, que eso se lo debemos a Bach y a Mozart, pero después de eso no había muchas personas que te enseñen cómo dirigirte hacia la música popular, que tienes otras salidas, ¿ya? Entonces, sí nos costó tiempo el poder saber esas cosas de manera teórica para poder elaborarlas en la práctica, para que sea a partir del aprendizaje, a partir de la educación, sea algo mucho más rápido. O sea, tú te puedes formar por oído y eso está muy bien, que puedas tener una sensibilidad musical y eso está muy bien, que tengas un oído musical, eso está muy bien, y que puedas aprender a sacar cosas y que puedas ir descifrando, está muy bien, pero si es que a eso le agregas un poco de educación, vas a hacerlo mucho más rápido. Entonces, esas cosas me hubiera gustado saber. Y de ahí de lo otro, si hubiera querido dejar todo, capaz, en los últimos años, como decía antes, tuve que trabajar muchísimo. Entonces, llegaba un punto en el cual yo tenía que tocar en algún local
a las 7 de la noche y tocaba para la cena o para una recepción o a las 5 de la tarde para el café. Pero sabía que a las 7 de la noche tenía que estar tocando en otro lado. Entonces mi ojo y mi foco no estaba en tocar en ese momento y hacer lo mejor posible, sino estaba en la siguiente presentación. Y a la siguiente presentación llegaba a las 7 o a las 8 y sabía que después tenía que irme a otro lado a tocar. Y claro, no podía ni siquiera concentrarme bien y no disfrutaba y no disfruté, y eso me pasó durante mucho tiempo. Y ese hecho de no tener tiempo y no poder ni siquiera crear nada, sí me volvió así un poco... No disfruté lo que tenía que haber disfrutado de la música en estos últimos años y por ahí necesitaba como una salida. Entonces pienso que hoy en día está mucho mejor dejado de tener tanto trabajo por decisión y poder hacer cosas que en realidad me gusten, que a pesar de que pueda eso implicar algún golpe en mi bolsillo, pues prefiero en este momento hacer cosas que puedan crecer de una forma en que yo pienso o que quisiera, para que yo también pueda ser un poco más feliz haciendo las cosas que hago y que pueda decir disfruto mucho. Entonces ahora cada vez que me subo a un escenario disfruto mucho, cada vez que me siento a escribir disfruto mucho, cada vez que me siento simplemente a no hacer mucho o a tener ocio también lo disfruto muchísimo. Bien, ahora sí vamos también ya con el proyecto con el que estás trabajando, que es Luna Guía. ¿Tienes tal vez algún... Bueno, me dijiste que tiene una carga emocional igual con la de tu padre. Cuéntame acerca un poco de tu padre. Ya, sí. Luna Guía es un proyecto, es una canción que está por salir ahora a fin de mes, el día 31 de julio de este año 2025. La canción es un albazo. Ya, el albazo es un ritmo ecuatoriano mestizo, ¿ya? Y he elegido este género pues porque nuestra población básicamente en este espacio del territorio la mayoría somos mestizos y es un ritmo que se nos va bastante bien. El albazo viene de la palabra alba, que es pues de los primeros rayos del sol. Era música que se tocaba al amanecer. Y es una canción dedicada a la luna, entonces habla como de la dualidad. Por un lado el albazo es música que se toca a los primeros rayos del sol, y la luna que habla sobre la noche, que habla sobre lo que estaba yo contando hace un momento. Habla de una experiencia bastante particular que tuve el día 16 de octubre del 2024, y se cumplían 4 años de la muerte de mi papá, y él pidió estar enterrado en un árbol, en específico en un terreno que es de la familia que está en una comunidad que se llama Tacadel, de una parroquia que se llama Jima, que a su vez está en el cantón Sixic, en la provincia de La Suay. Entonces, yo como cada año subo a su tumba, pues a su árbol, a arreglar. Es un jardín, es un árbol que está muriendo el arbolito, porque debe ser un árbol que ya tiene más de 100 años. Pero es un árbol muy bonito que está en la parte alta del terreno, que en la familia le hemos denominado Runa Loma, ¿no? La loma del hombre. Y en ese lugar, pues en esa época, estaba bastante cansado, mentalmente sobre todo. Mi vida estaba bastante... un poco turbulenta tal vez, y llegas así en uno de esos momentos que tienes más preguntas que respuestas, y llegué simplemente a arreglar ese lugar, así tratar de no pensar en nada más. No hay mucha señal, no hay señal de celular, no hay electricidad. Entonces llegué en la tarde y simplemente esperé a que se vaya la luz, y pues, bueno, pues salió la luna, y yo lo que quería saber es que si es que tenía que seguir en realidad haciendo las cosas que estaba haciendo en este momento, y pues tuve así como una pequeña revelación para mí. O sea, el hecho de poder enlazar todos los elementos que estaba viviendo en ese preciso momento, y la canción dice eso: Luna Guía, marca con luz el sendero porque me he perdido, entonces regrésame a casa, que quiere decir mi propia vida, ¿no? Y pues sí, es una catarsis por un lado, por otro lado es un homenaje a mi papá y a todos mis antepasados, es un homenaje también a toda mi vida artística, que
pues si es que escuchan la canción tiene toques de rock, de jazz, pues, de toques de... Al basso obviamente está interpretado por también mi grupo Ayuyacta, con el que tocamos música ecuatoriana y andina. Y pues está saliendo muy linda, va a salir a fin de mes y espero que los que vean esto pues puedan buscarla y escucharla. Perfecto, bien. ¿Tuviste algún maestro o alguna guía que marcó un antes y después, tal vez, de la música, decir, y querer mejorar? Sí, tuve muchos maestros, o sea, en la vida musical. Como dije, yo empecé a estudiar música ya formalmente por ahí en el año 91, 92, no recuerdo bien, tenía 6 o 7 años. Y pues... pienso que ya todos los profesores que tuve en el conservatorio, pues bueno, tuve mucho cariño en esos años de estudiar lectura y estudiaba piano, estudiaba flauta, esos eran mis primeros instrumentos. Y después en la escuela siempre tuve un lindo recuerdo de nuestros maestros, como decían, nuestros maestros de música ya de esas épocas, del don Rigo Vallejo, que hasta el día de hoy siempre lo queremos mucho como si fuera un papá, porque vivíamos en su casa con los amigos y siempre íbamos allá a pasar. Y al Pepe Luna también, que también fue profesor nuestro en la escuela, al señor Ochoa, que era Jorge Ochoa, que fue uno de los promotores de ese primer grupo. Y después en el colegio pues tuve amigos músicos que me dijeron medio por aquí es, yo luego ya de tocar piano y flauta traté de tocar bajo. No, sí, claro, o sea, quería yo entrar a tocar la guitarra eléctrica, quería tocar en el colegio, como la mayoría de los músicos. Y resulta que en el grupo de música del técnico salesiano habían ya como 3 o 4 guitarristas, y mi profesor en esa época, que todavía estaba bien joven, un querido amigo que se llama Freddy Abad, me dijo, mi hijo, verás, dice, si es que quieres la guitarra eléctrica está bien, pero vas a tocar cada 4 canciones, porque ya hay guitarristas, entonces vas a tocar cada 4 canciones, vas a subirte a tocar la guitarra eléctrica. Y a veces los conciertos de música de colegios no te dan ni para tocar 4 canciones, te dan 1 o 2. En cambio, no tenemos bajistas. Si quieres tocar el bajo, vas a tocar todas las canciones. Entonces fue así como que muy pragmático en lo que me dijo y práctico. Entonces, un poco a regañadientes, así al inicio empecé a tocar el bajo, pero de ahí me gustó muchísimo. Escuché ciertas cosas así con bajistas buenos y eso pues me llevó hasta el día de hoy. Entonces, gracias a ese tipo de cosas. Y luego, pues, bueno, en la vida tuve un montón de maestros que me han enseñado, más allá de música, sobre la vida, ¿no? O sea, sobre pensamiento, la vida, sobre más opciones. Entonces, a todos esos, pues, muchas gracias y un saludo. ¿Sientes que sigues siendo la misma persona de antes? ¿O crees que tal vez la escena musical pudo cambiar algo en ti? ¿O tal vez corromper algo por ahí? Como dice, no recuerdo quién decía, Heráclito, creo que decía que un hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni la persona es la misma al pasar el tiempo. La vida te va dando pinceladas, por no decir golpes a veces, y esas son las cosas que te enseñan, ¿no? Claro que soy exactamente el mismo genoma, pero he ido, como todos, hemos ido cambiando según todos los escenarios que nos han puesto la vida para poder realizarnos. Entonces, pienso que sigo teniendo muchas cosas de mi esencia de cuando era niño. Espero eso, siempre tratar de ser un niño grande así, porque esa capacidad de poder divertirse o estar feliz o poder sorprenderse, pues es algo muy útil también para nuestra carrera. Entonces, pienso que eso trato de mantener, y luego pues cambiar en las cuestiones que uno siempre tiene que ir mejorando, como tienes que cuidarte, tienes que ser prudente, tienes que saber pensar, tienes que saber hablar, tienes que saber decidir, tienes que saber no caer en los mismos errores siempre. Pues eso ya te viene con la edad. Bien. Pero vamos a algo un poquito más concreto, el tema de las pinceladas también. Normalmente somos seres empíricos, aprendemos justamente de los fracasos. ¿Recuerdas tal vez alguno que fue un pincelado fuerte y lo puedes recordar y como te hizo recapacitar de las cosas? Full. Me he equivocado un montón de veces.
Y no soy una persona perfeccionista, o sea, más bien trato de hacer lo mejor posible en el momento en que tengo que hacerlo. Pero sí he tenido, imagínate, desde los 10 años, yo voy a cumplir 41 años, y desde los 10 años he tenido banda, he tenido grupos, y la mayoría fracasan, es así, eso es una ley, o sea, siempre van a tener problemas, y sabido ya cuáles son, sabido como que hacerlo estadístico, así, saber cuáles son los principales motivos por los cuales se van deshaciendo las bandas. Cuando eres jovencito, pues por lo general son tus otras ocupaciones, porque claro, estás en una decisión entre si es que la música sí o si es que no la música. Luego pues las parejas, las novias, los novios, eso es una cuestión que hace que te pueda separar, problemas personales que tienes con otro compañero de banda, y cuando vas creciendo pues va apareciendo el dinero, y eso también es una cuestión súper difícil de manejar, y que las bandas tienen que saber ir administrándolo bien. Entonces son motivos por los cuales las bandas se suelen separar. Hay motivos también mucho más grandes, más feos, muertes, o que hay viajes que tienes que irte porque no encuentras aquí tu vida, cosas así, que eso te va haciendo duro. Entonces, de ahí he tratado de disfrutar incluso las cosas malas que pueden haberme pasado, ¿no? Entonces, o sea, al final tienes que vivir lo mejor posible. Entonces, si es que vas a estarte quejando ahí por una cosa que te pasó hace 10 años, pues ya mejor, no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, bien. Más o menos en tu trayectoria profesional, ¿con cuántas bandas has tocado? No sé, porque incluso en las épocas en las que más tocaba, pues puede que existían bandas por una semana para un proyecto en específico, como te alquilabas para acompañar a algún artista o para hacer algún show en específico. Entonces te toca tocar con distintas personas, entonces no es que seas una banda formalmente, pero ya por ahí a veces resulta que la química y la conexión musical entre esa nueva banda, que al menos fue temporal, fue tan buena que por ahí siguieron trabajando juntos. Pero de ahí no, ni sé, o sea, debe más de 100. Ahora, ¿tuviste tal vez alguna canción que hiciste y ahora te da un poco de vergüenza? Igual la quieres tal vez con alguna banda. No sé. Yo empecé a escribir música ya tarde. De niño yo no hice canciones, y de joven tampoco hice canciones, ni tuve ni siquiera el ánimo de componer alguna canción. Ya hice una canción después, capaz alguna vez hice alguna canción esporádica, que me acuerdo que teníamos un grupo que se llamaba Dharma. Se llama Dharma, bueno, no estamos muy activos, pero todavía convivimos con los miembros del grupo, y habíamos tenido una experiencia fea con darnos en la jeta y con la realidad de los músicos del Ecuador en esa época. Y yo había escrito una canción que se llamaba Puerco. Tenía un motivo en especial, pero era quejándonos de esas cosas. Bueno, a veces hay que quejarse, pero pienso que más bien hay que trabajar. Y luego pues, luego yo hice mucha música propia para música infantil. En el año 2016 creé un proyecto que se llama Pequeband, que hasta el día de hoy existe, por suerte, y que es la primera banda de música infantil. No es de niños la banda, son personas que tocan música infantil. Y eso es muy importante porque hay un segmento grande, y la música infantil se tiene que componer para un cierto grupo de personas, en este caso niños que son de aquí. Esa era mi idea, y traté de enfocarme hacia temáticas como el juego, la amistad, el respeto por los demás, el respeto a la naturaleza, el respeto a sí mismo, la diversión, los juegos, y pues he hecho algunas canciones en ese ámbito que pues me gustan mucho, y creo que a partir de ahí como que hizo clic para que yo pueda componer otro tipo de canciones también.
Bien interesante. Algo que igual me pareció con Dharma, ¿no? Que sí he visto un par de fotos también. Sí. Tengo curiosidad con ese golpe de la realidad, tal vez. No sé si tiene algo que ver con compararse tal vez con la escena, tal vez, o sentir tal vez, no sé. No sé si me podrías explicar Sí. un poco. Sí, en el año 2007, 2008, Dharma pues tuvo el acceso a poder trabajar con una compañía que estaba, una compañía de representación de artistas de acá del Ecuador. Pero entrábamos a hacer como que un área distinta de en sí de esta productora. Entonces nosotros teníamos que pagar a ellos para que nos hagan promoción de unas canciones. Y claro, en ese tiempo teníamos que entrar en radios y entrábamos en radios de Guayaquil, de Quito, que eran lo más grande, ¿no? Entonces entrabas llevando un CD con todo el esfuerzo que habías hecho y resulta que por ahí entrabas a alguna radio en donde me acuerdo clarito que estuvimos en Guayaquil, en una radio grande de Guayaquil, y que, claro, estábamos ahí de paso, entonces pedí el baño y nos fuimos atrás nos dijeron que por ahí atrás estaba el baño, entonces entramos y en un cuarto entre las cabinas y el baño había un cuarto enorme con una caja enorme llena de discos, de todas las bandas que llegan a dejar discos para que les pasen la música. Entonces resulta que, claro, llegabas, ponían la canción, te hacían entrevista y luego botaban tu disco ahí a ese lugar. Y me acuerdo que así me acerqué y el primer disco que agarré era un disco de unos amigos de aquí de Cuenca. Y dije, madre mía, o sea, tanto esfuerzo para esto. Entonces, claro, los que más llegaban en esa época eran los que pagaban. Pues, llegabas entonces en esa época, tenías que dar el BlackBerry de tal banda. Claro, entonces llegabas a regalar la guitarra, es que refrigeradoras, televisiones, quintales de arroz, de azúcar, cosas que estaban en la radio, estaban ahí apilados. Entonces decías, esto no es un juego artístico, esto es un juego de quién paga más. Obviamente yo no reniego de la calidad artística que tengan todas las personas que lo hacen, ¿no? Y que si es que tenían pues más competitividad económica para poder hacer eso, lo hacían. Nosotros no teníamos esa facilidad de que, bueno, entre los cuatro vamos a comprar un BlackBerry, cuesta $1,000 en esa época que éramos pelados de 22 años. No teníamos para poder comprar y no podíamos competir. Entonces nuestra canción, si bien chévere, pudo sonar en radios y que por ahí en alguna ciudad despegó un poco más que en otra, pero la realidad es que no podíamos hacer sonar. Y ahora, o sea, si bien ahora ya la radio ya ha tenido un declive muy grande en cuanto a la popularidad, no hemos dejado de consumir radio en 100%, pero ahora son las redes sociales y es lo mismo. O sea, para poder promocionarte tú tienes que invertir mucho dinero. Lo bueno es que ahora depende de vos y de tu creatividad, y eso me parece un poco más democrático que lo otro, pero igual tienes que saber, tú artista nuevo, tienes que saber que si es que quieres ser independiente tienes que invertir mucho dinero en tu carrera. Por lo tanto, todo lo que había dicho antes, tienes que trabajar, y para trabajar tienes que tener dinero, para tener dinero tienes que trabajar para poder pagarte tu carrera, y para eso tienes que tener tiempo para poder trabajar para otras personas. No es tan mal, pero es un camino que se alarga mucho. Es muy complicada, la verdad, cosas que uno se viene a enterar también por este medio. Tal vez durante toda tu carrera has tenido que renunciar a algo para poder seguir con tu profesión. Sí, claro, o sea, lo que llaman, yo no llamo tanto los sacrificios que se llaman, no, o sea, yo más bien llamo a las elecciones que tienes que hacer para poder hacer, o sea, como en cualquier carrera, o sea, hay cosas que, si es que quieres hacer una cosa, no puedes hacer todo en la vida, ¿no? Entonces, pero sí, esta carrera te demanda mucho tiempo, por ejemplo, y mucho tiempo de calidad con tu familia. Eso pues a mí sí me ha dolido muchísimo, o sea, poder no estar hace 3 semanas era el cumpleaños de mi mamá y yo tuve concierto lejos de Cuenca y ella entiende totalmente mi carrera y lo pudimos festejar y celebrar el día antes, pero claro, o sea, vos quieres estar ese día con tu mamá, con tu ser querido, con tu pareja, con tus hijos que tienes.
nos toca viajar, nos toca ausentarnos y tenemos que hacer nuestro trabajo. Es así, o sea, entonces he tenido que tener este tipo de opciones y dejar amistades porque, claro, no se pueden juntar, porque, entonces, claro, bueno, como en todo en la vida, pues llegas a cierta edad en la que te das cuenta que amigos de verdad, tienes pocos, pues son buenos, ya, esa es la vida. ¿Cada cuánto más o menos viajas? Viajo casi todas las semanas. Casi todas las semanas estamos de viaje, tocando, porque, bueno, tengo el gusto de participar como había dicho, en Bajos Sueños, que es una tremenda, yo pienso que es la banda de rock más conocida del país. Pero, claro, aparte, me da gusto de poder participar con otros artistas, toco con otras personas que también en los tiempos libres que tengo de Bajos Sueños pues puedo viajar y puedo tocar en otros lados y otro tipo de música también que a mí me llena mucho y pues también es trabajo y pues lo hago con mucho cariño, entonces eso a veces multiplica los días que tienes que salir de casa. Bien, ¿te gustaría tal vez diversificar tal vez en la música, tal vez algún otro género en particular? Sí, ya lo hago. O sea, si bien tengo el proyecto de la Peque Band, que eso no requiere que esté yo directamente, o sea, presente, o sea, podría yo prescindir mi presencia en el instrumento, porque eso está diseñado para que sea una banda independiente de mí. Luego de eso, pues, la música también te da la oportunidad de trabajar otros aspectos técnicos, por ejemplo, en la cuestión de producción. Entonces, con el tiempo he desarrollado salas de ensayo, en donde salas de ensayo, pero con una especialidad. A mí me gusta ensayar de cierta forma y pues mucha gente va a ensayar en mi casa porque le gusta ensayar de la forma que yo ensayo. Entonces también genera réditos. El alquiler de ciertos equipos especializados para shows y luego pues la parte en la cual vos puedes trabajar con otras bandas en la cuestión de la producción, en la grabación, siendo músico de sesión con más artistas y obviamente el tocar con tus bandas. Bien. ¿Alguna vez sentiste que tienes que actuar tal vez como para encajar en todo el medio como artista? Es que esta pregunta es medio complicada porque un músico siempre tiene que ser un actor, ya cuando está en el escenario tiene que adoptar un rol y eso está muy bien. Y luego ya en tu vida privada tú puedes ser como tú seas, pero a ti en el momento la gente te quiere ver porque saben cómo te desenvuelves con una banda y eso está muy bien. Entonces, en ese grado, claro que actúas. No sé si es que era así la pregunta, si es que tienes que ser falso para poder encajar con algún tipo de grupo o social o musical. En ese caso no, porque pienso que si es que no me sintiera a gusto con los que estoy trabajando, simplemente no trabajara con esas personas y ya. Pero sí, el momento en cual tienes que tocar, pues adoptas tu rol y ya está. Claro, la pregunta era más como, bueno, que el tema de justamente de social media cambió todo. Y ahora la visibilidad también, que te pueden quemar y todo eso. Sí, pero bueno, o sea, lo bueno de las redes sociales es que así como vos puedes ser la persona más rara del mundo, que debe haber por ahí alguien que sea igual o más raro que vos, que le gustaría ver tu contenido. Entonces, pienso que no hay que actuar mucho, sino que más bien ser espontáneo, o sea, como tú lo puedes hacer sin actuar mucho y que puedas, que el mensaje se pueda ver bien y se pueda escuchar bien. Y pues con un poco de conocimiento de cómo funciona el algoritmo de ciertas redes sociales, vos puedes llegar a muchas más personas igual o más raras que vos. Bien, ahora, ¿te gustaría tal vez dar algún consejo, tal vez a algún joven que está también intentando ser artista? Sí, o sea, que hagan todo con mucha pasión, ¿no? O sea, que todas las cosas que hemos hablado ahora acerca de la educación, sobre todo, que creo que he enfocado mucho de mi criterio acerca de eso, es que se formen mucho en su técnica, que eso es indispensable, ¿ya? O sea, que si es que son músicos, pues que sepan
tocar lo mejor posible su instrumento, o sea la voz, o sea cualquier instrumento, que sepan mejorar toda la cuestión que quieran mejorar, o sea, que digan, mi objetivo es este, entonces para yo lograr eso tengo que hacer esto y esto y esto y esto, que sean metódicos, porque de esa forma lo pueden hacer mucho más rápido. Que estudien más allá, el artista tiene la obligación de conocer más cosas allá que solo la técnica, tiene que tener una visión de su realidad y del mundo necesaria. Ya no podemos ser artistas si es que no podemos sensibilizarnos y no podemos tener empatía por las cosas que le está pasando al mundo. Y yo no te digo eso para que adoptes simplemente una visión capaz, un bando político, un bando de opinión. Pero sí tienes que tener opinión y sí tienes que poder decir las cosas de cierta forma que las puedan escuchar a través de tu música. Está bien hablar del amor, está bien hablar de la pareja, está bien hablar del enamoramiento, del sexo, de todo lo que se pueda hablar en el mundo. Todo está muy bien. Todas las temáticas están correctas, ¿ya? Lo malo luego es el comercio, ¿no? ¿Qué es lo que hace con nuestros productos? Pero que lo que tú sientas y opines, pues que puedas ser lo más sincero posible con las cosas que haces. Tal vez tengo curiosidad que entre tema comercial tal vez y un poco de identidad también del artista, tal vez. No sé si nos podrías como que empapar un poco de esa información, tal vez. Yo no estoy en contra de nada de lo comercial, más bien pienso que, como he dicho ya en algunas preguntas de esta entrevista, que los artistas tenemos que comer, tenemos que sacar nuestros productos adelante, porque a la final tú tienes una canción que es un producto que puede también convertirse en un servicio musical que des a alguien que esté interesado en que eso que hiciste se lo muestre en un punto. Ya que quieres tener reflexiones filosóficas sobre eso, hay un autor que se llama Teodoro Adorno que hablaba sobre la obra de arte y la reproductibilidad en esta época. O sea, como que, ¿qué es una obra de arte? Una obra de arte, el concepto, uno de los conceptos primarios es que es una cosa única. Entonces, si es que vos tienes en la música, ¿qué sería lo único? La grabación, la idea, la vez que tocaste por primera vez y luego simplemente estás reproduciendo. Bueno, ahí ya se va a armar una discusión más grande. Pero la cuestión es que si es que vos tienes gusto por hacerlo y si es que tu objetivo es que lo escuchen más personas, pues entonces trata de que escuchen más personas y que no te salgas de tu ideología ni de tu manera de vivir para poder hacerlo. O sea, no seas un cochino contigo mismo, ¿ya? Si es que vos quieres vender a 1.000 millones de personas, entonces busca que tu producto sea vendible a 1.000 millones de personas. Si es que quieres hacer música extraña, porque hay muchos proyectos que salen, ¿no? Que son experimentales, que tratan de mezclar muchas cosas. Ya lo sabes, o sea que no hay mucha gente que quiere escuchar eso, pero puedes encontrar a la gente necesaria para que pueda consumir tu música, tu producto y que puedas vivir de ello. Eso ya depende de cada quien, de en dónde tú pongas el punto y digas, esto sí se vende, esto no se vende. Entonces, aprovecha lo que está en tus manos, lo que puedas hacer y hacia dónde quieras llegar. Yo no tengo ningún problema con eso, porque al final, si es que no haces eso, vas a tener que trabajar en algo que no te guste para poder financiar algo que sí te gusta. Entonces, mide bien la balanza hacia dónde quieres ir. Interesante. Tal vez algún consejo para buscar creatividad, tal vez, y encontrarte a ti mismo. Ya, la creatividad nace en esos momentos de ocio, pero también nace de estar ahí encima siempre escribiendo. Si es que eres un compositor de música, pues componiendo. Dice que la musa no es una bella imagen que está ahí diciéndote, ay, tienes que hacer estas cosas y esto, por aquí va a salir más lindo. La musa es un ser horrible que está con un palo diciéndote, mañana tienes que entregar esto. Entonces, tienes que sacarlo. Pero sí, necesitas tiempo libre, necesitas conocimiento, obviamente, porque si es que... Y de conocimiento, no hablo de que ya puedas dominar toda la técnica del mundo. Tienes que medirte y decir, a ver, yo puedo hacer cosas de nivel 3 o 4, pero bueno, pues entre el 0 y el 4 puedes hacer muchísimas cosas. Si es que puedes hacer hasta el 5, pues puedes hacer más cosas. Y aprovecha todos los recursos que tienes para poder hacerlo lo mejor posible en ese nivel.
Las canciones comerciales, por ejemplo. El círculo armónico de las canciones comerciales son repetitivos a más no poder. O sea, son 4 cosas que se repiten y es una fórmula, pero es una fórmula comercial. Ya, si quieres seguir eso, pues ahí está. Copia eso y crea una nueva cosa a partir de eso. Si es que quieres hacer algo nuevo, pues busca también la técnica y el conocimiento para poder hacer algo que tú quieras. O sea, la creatividad es infinita, o sea, entonces no hay excusas. Interesante, algo que igual me gustó también es entender la naturaleza de tu propio ser también, poder encontrar esa voz y poder escribir para el resto también. En tu experiencia tal vez has tenido ese momento donde te gustaría decir algo y que no lo puedes decir normalmente con palabras, sino con música. Por supuesto, eso es lo que uno trata como músico, poder expresar. Aquí en cuanto a la técnica, verás, uno puede decir un sonido de 3 notas, pararán, que puedes tú ponerlo en una computadora y que se reproduzca, pam, 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 ¿ves? Pero puedes cambiar la interpretación, tararán, tan, 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 tararán. Es como vos quieres interpretarlo de la manera más artística posible, que eso ya depende de lo que tú pienses, de tus experiencias, de tu contenido como persona, ¿no? De tu propia vivencia. ¿Por qué es que tocas de esta forma? ¿Por qué es que cuando tú reconoces la guitarra de alguien dices es tal y no es tal, si están tocando exactamente lo mismo? Entonces por eso, es por la interpretación. Son las maneras que tú tratas de decir lo que tienes adentro. Sea en palabras, sea en frases musicales, sea en composición, sea en ambientes, en pintura, como un cuadro abstracto puede decirte a ti todas las cosas que estaba pensando ese artista en ese momento, ¿no? O sea, que muchas personas pueden decir, es simplemente está ahí un bote y está bien borroso y se ve como que niebla, pero no entiendo nada. Entonces puedes empezar a entender qué es lo que la persona quería decir a través de eso. Bien, y ya para finalizar, tal vez tienes alguna referencia musical, tal vez algún referente de un artista que te guste. Hijo de madre, esa es una pregunta difícil porque depende en qué momento. Por ahí en el año 98, cuando empecé a tocar el bajo, no me gustaba el bajo. Y un primo mío me regaló un cassette de Iron Maiden en vivo. A Real Life One se llamaba el concierto. Y la primera canción que sonaba era The Number of the Beast. Y empieza el riff con el bajo. Y eso me volvió loco porque yo escuchaba eso en cassette, un Walkman que tenía con audífonos. Y estaba ahí y lloraba así de la emoción que escuchaba, porque aparte de escuchar esas notas tan aquí del bajo, o sea, Iron Maiden hace que el bajo suene muy aquí presente. La gente, cómo se emocionaba, que yo en ese preciso momento dije, yo quiero estar en un concierto de ellos. Y lo conseguí, después me fui a verles. Algunas veces vinieron hasta el Ecuador, ya la última vez que les vi. Pero quería verles, entonces eso hace, ¿no?, que te mueva. En esa época era capaz de ser el referente y después empecé a escuchar más música. Lo primero, así, el primer gran cambio así que tuve con la música fuera del rock fue la salsa. La salsa sí dura, pero, o sea, Willy Colón, el Gran Combo. Willy Colón, hablo de Willy Colón, Héctor Lavoe, de Rubén Blades y de La Fania. Entonces ahí hay cosas que, y gracias a eso conocí el jazz. La primera vez que toqué jazz, toqué sin entender nada. O sea, a mí me dijeron, toca esto, toca por aquí, y yo traté de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero no entendía nada, luego tuve que estudiar. Y pienso que eso ya fue así lo máximo, así que me llegó. Pero entre la salsa y el jazz, pues existe, me gusta muchísimo el pop, por ejemplo. Y del pop, pues me gusta mucho buen pop, como en Brasil hay un cantante que se llama Djavan y la música de este tipo es espectacular. Acá en Latinoamérica tenemos así exponentes como Drexler, como el mismo Sanz. Y luego pues dentro de la música ecuatoriana empecé a conocer así
cosas espectaculares, tanto de la música popular ecuatoriana, como de la música académica ecuatoriana, como Gerardo Guevara, que tuve el gusto de conocerle, como querido Leonardo Cárdenas, que fue un profesor y que es un querido amigo, pucha, que es gran músico, y que las cosas que él hace, tanto mezcladas en la música académica como en la música popular, tienen una sensibilidad muy grande, y que cosas así que me han podido llegar en este momento. Hoy en día escucho mucho nuevo jazz, capaz nuevo funky y música andina. Así medio un revoltijo a veces mi playlist, pero trato de escuchar cosas que me saquen así de mis casillas, así que pueda impresionarme. Me gusta mucho, por ejemplo, últimamente escucho muchísimo Jacob Collier. Es una cosa que dices, Dios mío, a veces me da ira de escuchar así lo bacán que es. Pero, no sé, escuchen mucha música, escuchen cosas que no escucharan en su vida, por ejemplo. Pero escuchen de una manera un poco crítica, no solo por escuchar música, sino escuchando los elementos que puedan tener. Mucha gente se queja del reggaetón. Yo podría decir canciones que me gustan del reggaetón por la armonía, por ejemplo. Hay una canción de Bad Bunny que es con Ñejo y con... no me acuerdo con quién más, que se llama ¿Cuál es tu plan? Escuchen la armonía de esa canción, Dios mío. Pueden decir ya lo que digan, pero la música de esa canción es espectacular. Hay proyectos tan chéveres como el de Catriel y Paco Amoroso, que es para volarse la cabeza, y muchas cosas que han aparecido en el Tiny Desk de NPR. Wow, o sea, son cosas que están revelando así la calidad musical que estamos teniendo en el mundo. Claro que se trabaja igual con profesionales también para que esas canciones sean súper comerciales. O sea, siempre trata de tocar con alguien que sea mejor que vos, y ahí vas a aprender full. Entonces, cópiale, estate pegado ahí a lo que está haciendo. Yo tengo el gusto de que en Cuenca ya hayan tantos músicos así, y muchas veces no son tan apreciados, ¿no? Entonces yo trato de al menos de ir a ver música nueva aquí en la ciudad, de sentarme a escuchar qué es lo que están haciendo y poder decir, ve, eso que lo hacen, podría hacerlo mejor, y también las cosas que hacen, y decir, wow, eso está súper bien. Claro, y por último, bueno, el tema que me dio un poco de curiosidad es el de voz, ¿no? Recuerdo cuando ahora me escribiste una canción de Puerco. ¿Qué es lo que querías decir con esa canción? Se llamaba Puerco de Entretenimiento, así se llamaba la canción, ahora me acuerdo bien. Y que era en contra o sea, era una canción de queja a todo lo que nos había pasado con esa firma de representantes de artistas, que a la final, eso no terminé de contar. Ellos, pues, en ese tiempo estaban lanzando algunos proyectos muy grandes de artistas y se enfocaron más en eso y en nosotros no. Entonces fue más que una inversión, una pérdida de tiempo y de dinero en algunos aspectos, en otras un aprendizaje. Ya yo me quedo con eso, porque vi más o menos cómo era la cuestión. No me quedo con el resentimiento ese de que tenía ya solamente en esa época de decir, estos manes son unos ladrones, que fue lo primero que pensamos, ¿no? Después decimos, o sea, al final nosotros sabíamos en lo que nos metíamos, y pues estas personas estaban enfocadas en otra cosa, no en nosotros. Y hubo muchas cosas que sí pienso que pudieron haber hecho mejor, y que otras cosas se hicieron muy bien. Conocí a gente también que hizo bien su trabajo y que hasta el día de hoy le quedó muy agradecido. Pero esa canción hablaba no sé, sobre una queja. En este momento no hiciera esa canción jamás. Pero bueno, ya pienso que como decía, de todo hay que hablar en la música, como en el arte, de todo. Del amor, sí, del odio también hay que hablar de estar bien, de estar mal, de sentirse bien, del frío, del calor, del hombre, de la mujer, ¿no? Ahora vivimos en una sociedad en la cual no hay como decir muchas cosas, porque ya salen muchas personas ofendidas. Entonces hay que también relajarse un poco ya, o sea, no todo es tan serio. Hay que saber reírnos de nosotros mismos. Sí, pero es que hay grupos en los cuales no puedes reírte. Bueno, pues mi papá se murió y yo aprendí personalmente que si es que empezaba a hacer chistes sobre eso, mi dolor mermaba, y yo sabía que mi papá no iba a tener ningún problema con que yo haga eso, y todo bien.
y ya, después de 5 años, pues puedo seguir haciendo chistes al respecto. Mi papá se murió antes del día de los difuntos, así que el día de los difuntos, cuando me encontré con alguien, le dije, feliz día de los difuntos. Entonces, la otra persona le chocó mucho porque sabía que había perdido a mi papá 2 semanas antes y me dijo, yo no sé si reírme o llorar. Dije, bueno, ya pues, ríete y llora también, yo quiero llorar, pero me estoy riendo porque me parece que a la final hubiéramos hecho un chiste de eso con mi papá y se hubiera cagado de risa. Genial, Joseph. Ha sido un gusto estar aquí contigo y para la próxima gente, ahí está, ahí muere. ¿Cuál crees que sería el mejor fragmento de toda la entrevista? No sé, tal vez te gustaría poner también. No sé. Me gustaría mucho enfocar esto a que hay que ser muy, muy críticos con nosotros mismos y que la educación es algo muy necesario, que no es lo que estamos llamando educación en este momento, sino es otra cosa. Entonces, y eso va en todos los niveles, tanto la educación académica como el del personal, como el de la casa, como en todos. Entonces, todo lo que yo he vivido lo he contado hoy gracias a lo que he ido aprendiendo en instituciones, también como autoeducándome, como robándole las experiencias a otras personas. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces, pienso que es mi vida en base a todas las cosas que aprendí. Bien, perfecto. Eso es todo.